Muy buenos días. Este es mi comentario del libro de Romanos, el capítulo 14. Y en los primeros versículos, del 1 al 3, dice Pablo que no debemos entrar en debate. Aquí pone ejemplos acerca de cuestiones de la comida o de qué días son más importantes que otros, y que la decisión que uno tome nadie la puede condenar porque Dios la ha aceptado. Hay algunos creyentes que no ven nada de malo en comer carne y otros sí. Pero el pensar de una manera u otra es algo que no debemos de juzgar, porque mientras si no está en pecado no tiene ninguna importancia. Y tales asuntos están bajo la conciencia del individuo. Y que hagamos lo que hagamos, debemos de ser capaces de hacerlo para el Señor, y no usando esa conciencia como excusa para comportamientos pecaminosos. En el versículo 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Aquí debemos de entender que de principio a fin nuestra vida, nos guste o no, estamos conectados a otras vidas. Y Pablo les recuerda a los cristianos romanos que ningún hombre es una isla. Porque a final de cuentas, como dice el versículo 11, tan cierto es como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendremos que darle cuentas a Dios y no entre unos a otros mientras nuestra conciencia no nos acuse. Y algo muy importante que veo aquí es que mi conducta y todo lo que yo decida hacer o comer o lo que para mí sea más importante, tal vez para otro cristiano no lo sea, pero eso no tiene ninguna importancia. A menos que esto sea pecado, Dios nos da la plena libertad de elegir lo que queramos hacer, ser o pensar, mientras esto agrade a Dios. En el versículo 18 dice que de esta manera uno debe servir a Cristo y agradar a Dios. Así es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Y vemos aquí cómo Pablo no permitía un corazón legalista. Él hablaba del tropiezo de un corazón sincero y no de satisfacer los antojos del legalismo de alguien. Por ejemplo, cuando unos cristianos de origen judío se ofendieron porque los creyentes gentiles no fueron circuncidados, Pablo no atendió sus demandas legalistas. Y es por eso que lo importante de este capítulo dice que nos esforcemos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación, que no destruyamos la obra de Dios por cosas como estas, como la comida o por los días que son importantes para unos o para otros. Y pues para trabajar en esa edificación dice que a veces más vale no comer lo que haga caer al hermano, y que la convicción que uno tenga al respecto debemos mantenerlo entre algo como entre Dios y nosotros, porque seremos dichosos si nuestra conciencia no nos acusa por lo que hacemos. Y aquí vemos cómo Pablo concluye con otro principio por el cual podemos juzgar las áreas grises. Si no podemos hacerlo con fe, entonces esto se convierte en un pecado para nosotros.